El día de hoy vamos a hablar sobre implementación y operación de la norma. Les estaba pidiendo por el chat que abran por favor su ISO 14001 y vamos a ubicarnos en los capítulos 7 y 8. Entonces, la sesión del día de hoy es implementación y operación, como yo les decía. ¿En dónde estamos ubicados? Ya hemos hablado acerca del contexto de la organización y vamos a ir preguntando, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Maritza Alegría, ¿cómo estás? ¿Has estado en la clase de contexto de la organización? Va uno. Byron Paredes, ¿cómo estás? ¿Estás conectado? No te veo el audio. Ángel Guerra Jacobo. Ok, a ver. Entonces nosotros, Ángel, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micro? Eh, ok, no hay ningún problema. O sea, entiendo, Ángel, pero dale, igual, te puedo ayudar a repasar. Esa es tu primera clase de ISO, no has estado en las otras clases. ¿Alguna vez has escuchado de la ISO 14001? Perfecto. Entonces, por favor, creo que no, porque estoy hablando con Ángel. Byron, ¿sabes lo que pasa en tu conexión? Veo que no, el audio no lo tienes activado, solamente la cámara. Creo que sal y vuelve a ingresar. No sé si estás con audífonos o hay un problema con tu micro. Ok, Ángel, vamos a repasar ya. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo de soporte y de operación. Pero previamente hemos conversado acerca del contexto de la organización, liderazgo y planificación. A ver, Ángel, ayúdame. En una palabra, cuando hablamos en relación a contexto de la organización, ¿qué es lo que tú entiendes? Estamos hablando de un sistema de gestión ambiental. ¿Qué debería ser la organización? ¿Qué es lo que me dice la norma? En una palabra. Y vamos construyendo el concepto en función a ello. Planificar, ok, sí, está dentro de la etapa de planificar. Cuando hablamos de contexto de la organización, básicamente lo que la norma me dice, como digamos en sencillito, ¿ya? Mira a la izquierda y mira a la derecha. Fíjate qué es lo que está pasando a tu alrededor que pueda hacer que impacte a tu sistema de gestión ambiental. Entonces ahí tendré mi análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Me pregunta, oye, ¿a quién le podría interesar tu sistema de gestión ambiental? ¿A tus clientes? ¿A tus partes interesadas? Y tú dirás, sistema de gestión ambiental, a OEFAP, ¿no? Si estoy en Perú, a mis fiscalizadores. Ok, entonces a ellos les puede interesar. ¿Y cuáles son sus expectativas en relación a tu sistema? Que yo tenga un buen control de requisitos legales, ¿correcto? Asociados a mi sector. Entonces, ¿qué es lo que le va a interesar a la comunidad que está alrededor de mi organización? ¿Qué es lo que le va a interesar a mi sindicato en aspectos ambientales? A mis proveedores, ¿no? Entonces, y después de eso te dice la norma, en función a tus procesos, a la naturaleza de tu negocio. ¿Cuál es el alcance? Básicamente, acá te está hablando cuáles son tus límites. ¿Serán geográficos? ¿Serán en relación cuál es tu alcance a nivel operativo? El sistema cubre desde sus actividades de desarrollo hasta transporte final o despacho, ¿correcto? Y luego te dice, te habla de estructura. Y acá es donde nosotros vemos mapeo de procesos, fichas de caracterización. Después de haber entendido eso, en documentación, digamos, la parte 5 es sencilla. Básicamente va a aterrizar en la política
y en perfiles de puesto o manuales de organización y funciones, en donde voy a establecer a mis líderes a todo nivel cuáles van a ser sus obligaciones en relación al sistema de gestión ambiental. Yo digo que en el papel es sencillo, pero en realidad acá hay un aspecto muy importante que es el logro del compromiso de la alta dirección. Acá la alta dirección te tiene que acompañar, tienes que trabajar estrategias de liderazgo visible. ¿Por qué? Tú ahora te estás formando como gestor ambiental, o no sé si estás interesado en este curso para convertirte en auditor o consultor, ¿no? Entonces, dependiendo del bando en el que te encuentres, ahí síganme en el chat si entienden eso, va a ser la estrategia con tu alta dirección. Por ejemplo, a ver, Ángel en el chat o Javier Goñ y Maritza me dirán, desde su experiencia, ¿cómo trabajas el compromiso de la alta dirección cuando tú te encuentres en tu empresa? ¿Y cómo trabajarías el compromiso de la alta dirección si tú eres el consultor? Es diferente, pero en ambos casos es importante, porque si no lo tienes, ¿qué puede pasar, chicos? ¿Han experimentado esto o tal vez en otros tipos de sistemas, otro tipo de trabajos en donde alta dirección te dice, sí, sí, dale? Coménteme por el chat o por el micro. ¿Alguna experiencia buena o mala que hayan tenido del compromiso o la falta del mismo de tu gerencia general en relación a un sistema de gestión ambiental o tal vez de una iniciativa, de un programa que quieras hacer? Y les voy adelantando, ¿sí? Eh, existe un, como una especie de, casi como una especie de sentimiento en relación a cuando estamos implementando algo, un proyecto en una empresa. Si todos los demás ven que el gerente general ha comprado la idea, o sea, por ejemplo, los liderazgos visibles, ¿no? Y tú ves que el gerente general está subiendo la escalera agarrándose del pasamanos, ¿tú crees que los que vienen atrás no lo van a hacer? O sea, todos los trabajadores, los superintendentes, todos están mirando lo que el jefe está haciendo. Cuando hay charlas, capacitaciones y sensibilizaciones, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí muchas veces, ¿no? Es una hora y a veces tú dices, ya, que vayan los operarios, que vayan los trabajadores, pero a veces cómo te cuesta que vayan las jefaturas. No, estamos muy ocupados, están 10 minutos, 5 minutos y se van. He estado en algunas empresas en donde primera fila, toda la charla, está mi gerente general o mi CEO o vicepresidente y se queda toda la charla. Y está ahí, me está escuchando y voltea, a ver, Manuel, ¿y tú qué en finanzas qué haces? ¿Tú crees que alguien se levanta? ¿No? Entonces, ese solo acto son demostraciones del compromiso de alta dirección y a mí como gestora me van a ayudar para yo presentarme en un área y, oye, me toca, ¿no? Esta semana me toca hacer el desarrollo de documentos. Ahora te cuento mi experiencia como consultora. La diferencia como consultora es que yo tengo un proyecto, tú sabes que un proyecto no es eterno, ¿verdad? Tiene un inicio y tiene un fin. Tengo que hacer un control de mi plan de trabajo, de mis días consultor. Si yo tengo 3 días para hacer un documento, si yo tengo una charla de una hora y solamente tengo 2 sesiones, y si no están presentes, no voy a invertir más. Tendría que ser una adenda a mi contrato, ¿no? Y algunas veces yo tengo un periodo en el cual elaboro el documento y luego tengo un periodo, por ejemplo, en las áreas 5 días para que ellos terminen de revisar y me lo entreguen. Generalmente, a ti te apuran como consultor, ya lo tienes el documento y se lo das, ¿no? Ya ve, revísalo, dale, porque tú como dueño de proceso, yo como consultora te oriento. Capto, recojo la información, le hago levantamiento de información, levantamiento del proceso y te ayudo a ordenarlo. Pero finalmente lo que yo estoy recogiendo es tu trabajo. Y quien debe aprobar este documento eres tú, porque yo no conozco la realidad. Yo escucho, veo el presupuesto que tienes,
ve el nivel en que te encuentras. Y en función a ello, los consultores te damos distintas estrategias ya con la expertise que tenemos. Pero el responsable del sistema es el cliente y siempre lo decimos. Que entienda que la implementación de un sistema de gestión no es un copiar-pegar, porque si no, ¿sabes qué? Te vas a Script, te vas a academia.eu, creo, o incluso hay páginas españolas en donde venden todo el paquete de las ISOs. Te lo bajas y copiar-pegar. Y ya está. Pero eso no es un sistema de gestión. Ok, entonces, Wilfredo Guirabao, alguien que nos quiera comentar alguna reflexión solo para cerrar este bloque del capítulo 4, 5 y 6, antes de pasar ya a operación y soporte. Todo claro, ingeniero. Cuéntame, Gilfredo, ¿tú ya has tenido experiencia con sistemas de gestión con ISO 14? Sí, sí, en su momento estuve viendo temas de medio ambiente, más me he centrado un poco en lo que es esto, calidad, Ujú. pero, o sea, digamos, recordando algo de lo que era la 14001, ¿no? Entonces, y Calidad esa parte, como ISO 9. como hizo 9001, efectivamente. Perfecto, perfecto. Tú te acordarás pues que hasta esta parte, 4, 5 y 6, con ISO 9 en verdad compartimos muchas cosas. Entonces, acompáñame por favor, Wilfredo, desde tu experiencia en ISO 9, recordando comprender el contexto de la información, mapeo de procesos que suele ser tedioso, ¿no? El compromiso de la alta dirección, la línea base que es la planificación. En esos aspectos, desde tu experiencia, ¿qué es lo más, digamos, lo más retante? ¿Qué es lo que cuesta más? Lograr que la alta dirección entienda la parte de contexto, porque como ellos están básicamente más ligados a rendimientos, números, efectividad, productividad, entonces más su pensamiento está relacionado a ello, ¿no? Por eso es que esa parte de que ellos entiendan las partes interesadas, cuáles son sus fortalezas, debilidades, o sea, esa parte sí, la verdad que toma más tiempo. Muy bien. Entonces, ¿Qué estrategia usaste? Cuéntame, ¿qué crees que te fue bien? bueno, lo primero, o sea, lo primero que en mi caso me funcionó bastante en calidad era, o sea, armar primero el tema de con qué herramientas iba a trabajar. O sea, si bien Muy es bien. cierto, la norma no te especifica qué norma usar, casi todos optaban por el FODA, habían otros que usaban el PESTEL, Ujú. entonces, pero de esa forma, pero, o sea, no tanto ligado a lo que ellos querían. Ellos me decían, ya, pero esto me da productividad, pero está bien, o sea, vamos a ver la productividad, pero primero tenemos que entender cómo influyen, digamos, tus partes interesadas. Entonces, a veces hacerles entender eso cuesta bastante, o sea, porque la teoría la pueden tener. O sea, ellos me dicen, sí, pero yo sé que es el stakeholder, bla, bla, bla". Está bien, o sea, ya lo sabes, pero ahora eso que sabes hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, la verdad que eso es lo que más demora convencer o que las personas entiendan cuáles son tus partes interesadas y todo ello. Y por eso herramientas como el Podo, el Pestel, la verdad que eso a mí me ha ayudado bastante. Oka. De hecho, si puedes ver las grabaciones de mis primeros capítulos, ¿sabes qué es lo chévere de este curso? Mira cómo está la estructura de mi curso ya. Este curso es interpretación e implementación. Abro la norma, la vemos juntos, luego te digo cuál es la esencia de ese requisito y qué herramientas relacionadas te recomiendo para implementar. Que no es lo que te dice la norma, lo aclaro, pero son las que te sugiero y luego yo voy mostrando algunas herramientas que tengo como ejemplo. Entonces ahí vamos a discutir y ahí te voy a llamar, Wilfredo, para que me des soporte y discutir un poco de herramientas de gestión. Para cerrar un poco lo que dice Wilfredo, eh, acá como asesores, como gestores, vamos a ser una especie de psicólogos. ¿Saben por qué? Ahí los que me están captando me escuchan, me comentan en el chat, ¿ya? Él dice, Wilfredo, ¿no? Hoy a veces cuesta
que alta dirección te entienda, que comprendas esas herramientas. Ellos te dicen, oye, ¿y en qué momento va a reflejar la productividad? Entonces, tú como atentísimo, tú tienes que identificar qué es lo que quiere escuchar tu alta dirección. Si tu alta dirección está preocupada en productividad, ¿cómo le podrías vender un sistema de gestión ambiental? Tarán, entonces, podría ser, de hecho lo he tenido por acá, podría ser en términos de retorno de inversión. Me dejó entender, si tu alta dirección está preocupada, por ahí tiene un concepto muy bueno, por ejemplo, ¿ya? Voy a implementar en la empresa donde haya estado Wilfredo. Estoy escuchando que su alta dirección está preocupada por la productividad y yo veo, ay, Wilfredo ya me ha ayudado mucho en sensibilizar a su alta dirección. Ya conocen de las herramientas de gestión. Entonces, mi primera línea, yo voy a usar las mismas herramientas que él ya hizo para calidad y voy a ampliar su alcance en ambiental. Esto es algo que te lo vengo diciendo desde la primera sesión. En documentación y en general en herramientas de gestión, vamos fácil. Tú vas a ver herramientas de gestión, por ejemplo, para ver contexto de la organización, complejas, ¿ah? Hay matrices FODA y matrices de partes interesadas que son 4 o 5 páginas. Uf, un montón. Como también existen empresas que no hacen matriz FODA y nombran sus fortalezas y debilidades en el manual. ¿Es válido? Es válido. Ya está, lo tienen, lo mapearon y hace un anuncio de lo que van a abordar. Con tal que cumplas lo que dice el requisito de la 14, lo tienes. Entonces, tú como consultor psicólogo, porque finalmente sistema de gestión es trabajar con las personas, tienes que estar atento a la expectativa de tu parte interesada. Y tú como consultor, auditor, como gestor ambiental, hay un concepto de cliente interno. Tu cliente interno es tu gerencia general, tus jefes inmediatos, porque el sistema de gestión, ¿sabes qué? No va a ser tuyo, tú eres el asesor. Entonces tienes que lograr que los dueños operativos hagan suyo su sistema. Pero si tú no estás considerando sus preocupaciones, no estás considerando sus ideas, vamos a perder, ¿no? Porque algunas veces nos emocionamos y pedimos un software, ¿no? Y producción te dice, no, mira, pero es que estamos terminando la implementación del ERP, va a ser más complicado, mejor todavía ponlo para el próximo año. Y nosotros, no, ya tenemos la plata, vamos, y a la hora de la hora no usan tu plataforma, porque esa plataforma no la vas a usar tú como gestor ambiental. Vas a llenar información de que los operativos completen. Entonces, resumo, escucha mucho a tu cliente para ver cómo vas a direccionar el programa de gestión ambiental, cómo lo vas a vender y cómo vas a empezar. Estate muy atento ahí para poder, insisto, es la parte marketera que tú tienes que lograr con el sistema y que varía en empresa, varía si tú eres consultor, varía si tú eres gerente, varía si eres jefe. Ok, entonces, en el capítulo número 7, ya que yo le decía, abren la norma, está en un curso de sistemas de gestión. Hoy día vamos a ver 7 y 8. Vamos a dar una mirada general, ¿no? Entonces, como nosotros ya hemos visto cómo construir la línea base, ahora en apoyo vamos a ver cómo vamos a elaborar el sistema, cómo lo vamos a construir para poder soportar esa planificación. Entonces, el sistema para que lo puedas construir, piensa en una casita, ¿ya? Piensa que ya el terreno ya lo has nivelado, ¿no? Ya has visto los planos, lo vamos a construir. Vamos a elegir para ver cuántos pilares, vamos a ver cuánto presupuesto tenemos para ver los acabados, si es mayol y con madera. Ahí quiero hacer un paralelo con el tipo de documentos que vamos a tener. Va a ser Excel, va a ser una plataforma.
qué tipo de controles operativos va a depender mucho del presupuesto que vas a tener. Entonces acá vamos a ver los recursos, y cuando vemos recursos, quiero ver con ustedes que piensen no solamente en dinero, hay varios tipos de recursos. Vamos a ver estos dos requisitos que van relacionados a las personas. Tú no implementas sistema de gestión para una máquina. Tú implementas y tú vas a trabajar con las personas, con los trabajadores, con tus superintendentes. ¿Qué estrategias hago para que ellos me entiendan? En esa línea, sumando a tus partes interesadas las estrategias de comunicación. Y finalmente, la información documentada es lo que muchos de las personas tal vez confunden como que, sistema de gestión son los documentos. No, únicamente no son los documentos, pero vaya que es una parte importante, en el sentido de que muchas de las estrategias que tú usas, los procedimientos, los estándares, terminan en documentos, ¿no? Y cuando hubo el cambio en la 2015, porque estas normas, las últimas versiones así en 2015, y se acuerdan que yo les contaba de la estructura de alto nivel, ha cambiado, ¿no? El término información documentada también cambió. ¿En qué sentido? Cuando yo hablo de información documentada, no solamente te hablo de manual, de procedimiento. Información documentada también puede ser, por ejemplo, ya, todos ustedes son superintendentes de distintas áreas. Yo soy la consultora. Y este curso de interpretación e implementación de ISO 14001 está dentro del marco de tus programas de sensibilización. Yo voy a guardar registro que hemos elaborado esta charla. Mi registro va a ser la grabación de Zoom. Y queda. Jennifer, hay que hacer un documento. No necesariamente. La grabación de Zoom. La lista de asistencia, Angélica de Lévate, al final, les envió un formulario de Google. Jennifer, ¿lo tiene que imprimir? No necesariamente. Cumple. Puede identificar las personas, su número de DNI, sus notas y registro cumple. Entonces, el concepto de información documentada se amplía. No te queda muy claro, no te preocupes. Por eso yo te he pasado la ISO 9000. Cuénteme en el chat si no lo tienen, si no, aquí pueden pedirlo, no sé si por ahí hay alguien de Lévate, pero la coordinación académica ha creado una nube en donde tiene la documentación. Cuando tú tengas, digamos, dudas o quieras ampliar en detalle algunos términos que se usan en sistema de gestión, y ahí me puede ayudar el amigo Wilfredo. Wilfredo, ¿tú has usado la ISO 9000? Sí, en su momento usé el 9000 justamente para, digamos, para hacer difusión, para que sepan un poco los términos a los cuales me refería. Perdóname, ¿usaste la 9000 para? Y como referencia, porque, por ejemplo, habían términos, definiciones que no entendían a veces, y eso utilicé, digamos, como inducción para que las personas desde un principio sepan a qué me refería cuando hablaba. Correcto, vamos a hacer un ejemplo ya. Chicos, esta es la 9000. La estructura, la 9000 entiéndala como un glosario, casi como un gran diccionario. Tengo dudas en relación cuando la profesora habla de manual, plan de calidad, chino para mí. Ya. Me voy, vamos a leer esta parte de acá. ¿Qué es datos? Hechos sobre un objeto. Ok. Cuando hablan de documento, es la información y el medio en el cual está contenida. Mira, el medio de soporte puede ser papel, disco, electrónico u óptimo o una fotografía. Una fotografía puede ser información documentada,
puedes presentarlo como un registro, como una evidencia, sí. Para eso te sirve la ISO 9001. Y que es información documentada, ¿no? Información que una organización tiene que controlar y mantener. Y el medio que la contiene. Acuérdate que el medio que la contiene te la han definido por acá, ¿no? Puede ser papel, disco. Entonces, en tu cabeza de consultor, de gestor, te amplía todas las posibilidades que puedes tener en información documentada. Cuando nosotros hacemos tipos de documento, vamos a hablar también de jerarquía documentaria. Me hablan de manual, especificación, procedimiento. Entonces acá también la ISO 9000 te ayuda a definirlo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la 9000 para que tú puedas estar, digamos, alineado en lo posible que uses términos estándares para hablar con propiedad? Algunas veces tú vas a hablar, vas a definir conceptos en tus procedimientos, ¿no? Y por ejemplo, te ves forzado de definir datos. Mi consejo, cuando tengas que definir algo, vete a la 9000. O sea, checa la 14001, si en los términos de definiciones, vamos a ir por acá. Chan, 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 chan. Ya por acá. ¿Qué sistema de gestión? Algunas veces capacitamos y vemos, oye, ¿qué es un sistema de gestión? Conjunto de elementos interrelacionados para establecer políticas y objetivos para el logro, no, perdón, para establecer políticas, objetivos, procesos para el logro de estos objetivos. Mi consejo, insisto, para hablar con propiedad, usemos los términos de la ISO, no nos inventemos, no busquemos de Google, no le preguntemos a ChatGPT. O si le preguntas a ChatGPT, pregúntale la fuente de información. Yo trabajo mucho con ChatGPT, con Copilot, ¿sí? Pero cerremos ahí la definición porque ahora ya estamos capacitándonos. Entonces, ya vamos, hemos hecho un repaso y ¿saben qué? Les quiero ir dejando lo principal y quiero irles comentando, ¿verdad? Quiero irles mostrando las herramientas de gestión para que aterricen mejor. Entonces, coménteme, te hablo de recursos. ¿Cuántos tipos de clasificación de recursos ustedes conocen? Me lo comentan en el chat, ¿ya? La norma cuando te habla de recursos te dice, oye, establece lo que tú necesitas para que tu sistema de gestión ambiental opere. Pucha, para que mi sistema de gestión ambiental opere, necesitaré infraestructura, pozos de contingencia. Necesitaré personal, ingenieros ambientales, supervisores, operadores expertos en materiales peligrosos, tecnología, drones, plantas de tratamiento, medidores, softwares, ¿no? Entonces, todos esos tipos de recursos los tienes que tener. Cuando hagas los programas de gestión ambiental, acuérdate también de tipificarlos, porque suele pasar que solamente colocas recursos, $1000, y tú ya, esos $1000, ¿para qué los necesitas? Para personal, para capacitación especializada, para construcción de una poza o una canaleta, para programas de mantenimiento. ¿Para qué los necesitan? Entonces, este aspecto de recurso va orientado hacia ello. Acá hay un tema interesante que justo iba alineado un poquito con, oye, mi alta dirección quiere escuchar acerca de productividad. ¿Cómo podríamos hablar? Y por favor ayuden a su profesora, si activan el micro o en el chat, ¿cómo podríamos medir o cómo podríamos trabajar el concepto de retorno de inversión? ¿Cómo ustedes creen que podríamos, estamos en época de recesión? ¿Y en recesión quieres implementar sistema de gestión ambiental? Sí, porque quiero mostrarte que podemos tener ahorros. ¿Cómo puedo, qué indicadores, qué elementos, qué programas yo podría presentarle, qué idea a alta dirección para trabajar el concepto? Y esto de acá puede ser un negocio, te puede retornar la inversión. ¿Cómo creen ustedes? Los escucho, los leo. Wilfredo, adelante. Adelante, Wilfredo. Ya, ahora sí, no me dejaba tirar el micro.
Ya, Ya, dale. en una ocasión, por ejemplo, me tocó de que había una empresa, digamos, que usaba bastante agua dentro de sus procesos, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando se hizo la identificación de efectos e impactos, el consumo de agua, pues, o sea, definitivamente iba a salir, ¿no? Entonces, su preocupación era, ok, ¿y cómo hacemos para disminuir nuestra cantidad de consumo de agua? Y dije, no es tanto disminuir la cantidad de consumo de agua, sino que lo que uses realmente se use, digamos así, inteligentemente. Entonces, lo que allí se propuso, por ejemplo, fue que en todos los grifos, o sea, los caños que ellos usaban, los caños estándar, los cambiaron por estos surtidores que son automáticos, ¿Cómo que pasé? cuando la mano se abre, ¿ya? Coeficiencia, muy bien. Ah, Dale, dale. eso. Entonces, ellos al final, o sea, obviamente eso se hizo una inversión, pero también era hacerles entender de que en medio ambiente, sobre todo, el tema de los objetivos no es tanto a corto plazo, sino es básicamente a mediano y a veces a largo plazo. Entonces, vieron que efectivamente casi al cerrar el primer año no había habido mucha diferencia respecto al periodo anterior, pero el Mm, siguiente año sí, o sea, había habido ya digamos, una reducción bastante considerable y eso al final cuando lo llevaron a costo, digamos que en agua habían llegado a ahorrar en su momento 7% y de allí 12%, y que eso llevado, digamos, a números grandes significaba bastante. Entonces, eso, por ejemplo, como ejemplo, sirvió para lo que era para que ellos vean de que efectivamente podían tener retorno de inversión cuando sabían específicamente qué punto tratar, ¿no? muy bien, muy buen ejemplo. ¿Cómo podríamos medir el retorno de inversión? Como decía su compañero, los indicadores de ecoeficiencia básicamente saben qué son. Tú tenías un consumo de agua potable así en 2024, va a bajar un poquito 2025, 2026, 2027 probablemente veas un retorno de los cambios de todas las instalaciones. A veces son en 3, 4 años, ¿no? Pero una medida de ver retorno de inversión es ecoeficiencia. Otra medida también puede ser implementar conceptos de economía circular. Y acá ya te estás metiendo en la producción, ya estás haciendo ingeniería de proceso, ¿no? Parte de una de las tantas estrategias en economía circular es la gestión de los residuos sólidos, que hoy por hoy, cuando tú ves gran cantidad de residuos sólidos, en verdad lo que estás viendo es materia prima que no hemos aprovechado, señores. Desde calidad, Wilfredo me diría, hay producto defectuoso en residuos sólidos. Ahí en esa cantidad de residuos sólidos hay materia prima, hay una falta de eficiencia en mi canales. Ahí hay, tal vez en la tercera, en cuarta, en liberación de productos, sabes que eso debería retornar. Conceptos de economía circular, ¿no? Y además, también existe una estrategia de costos evitados o multas evitadas. ¿Me dejó entender ahí cuando les digo costos evitados? Podría decir, oye, te conviene hacer esto, porque sabes que este año se está empezando, ¿sabes cuántas UITs corresponde el que no tenga las pozas de contingencia? Por ejemplo, voy a exagerar, 1000 UITs. Y encima te cierran tu kiosco, o sea, te cierran tu empresa. ¿Cuánto te cuesta hacerlo? 350 soles. Hay algunas veces en donde yo puedo presentar, necesito ese presupuesto para evitarte esta multa. Entonces, en sistemas de gestión ambiental también estos conceptos suelen ser estrategias para que también te pongas en la línea de la estrategia financiera. Seguimos avanzando. Vimos recursos. ¡Ay! No les mostré. Ese es un ejemplo de un presupuesto de un sistema de gestión de calidad que bien podría ser también considerado para ambiental. Acá lo que te quería mostrar es, mira los diferentes aspectos que tiene un presupuesto, ¿ya? Recurso humano, recurso tecnológico, infraestructura, consultorías, gestión de medios. Como yo mapeo, mira, eso es lo que yo necesito durante un año. En las capacitaciones, la gente que yo necesito para mi área de sistema de gestión ambiental,
porque en sistema de gestión ambiental, fuera que tengas a tus analistas, a tus jefes, tus practicantes, dependiendo de mi sector, yo también necesito gente operaria, ¿no? Para el manejo de residuos, para la operación de la planta de tratamiento, para regado de áreas verdes, que algunas veces están dentro de temas ambientales. Entonces ahí también hay una partida de recurso humano que es necesario, ¿no? Algunos softwares. ¿Por qué te lo menciono? Porque a veces no terminamos de mapear, por ejemplo, el software. Una cosa es el costo de la implementación, pero no mapeo los mantenimientos, ¿no? No mapeo la calibración de mis equipos, no veo cuándo caducan. Entonces, todas estas cosas es importante que nosotros las mapeemos. Luego viene dos requisitos que están asociados al aspecto de personas. Perdónenme. Uno es competencia y otro va conciencia. Acá hay una diferencia importante. Mientras en competencia, básicamente lo que tú vas a ver es qué perfil debe tener el personal para cumplir los objetivos ambientales. Ojo, estamos hablando del personal que trabaja bajo tu control. No estamos hablando de terceros. Entonces acá va a partir del perfil de puesto que tú tengas para tu jefe, para tu operario. Jennifer, ¿qué tiene que ver con el sistema de gestión ambiental? ¿Qué perfil crees que debería tener una persona que trabaja con materiales peligrosos en almacén? ¿Debería tener algún tipo de conocimiento en relación a atención de derrames? O los de laboratorio, a estas personas que están expuestas a tu aspecto ambiental, ¿no? Además, también hay un aspecto de evaluación de competencias. Cada cuánto tiempo vamos revisando cómo va el personal en relación a lo que tú has definido que es importante para su función. Te adelanto, esto pasa en todos los sistemas, difícilmente las personas cumplen al 100% su perfil. Entonces, acá aparecen las famosas evaluaciones de competencia o diagnóstico de brechas. ¿Qué es la brecha, el gap, la diferencia? Jennifer, ¿es posible que haya personas así que tú definiste el perfil de puesto y luego no puedas certificar? Todo sistema de gestión lo que necesita es reaccionar, o sea, tienes el perfil de puesto, lo evaluaste y hay una diferencia. ¿Qué debo de hacer? Un programa de capacitación, entrenamientos. Pero lo que nosotros medimos es que el sistema esté reaccionando. Ok, entonces mientras tuviste las competencias, y acá vamos a hablar de perfiles, de manual de organización y funciones, hay una brecha de competencia. Algunas veces no solamente son capacitaciones, sino también pueden haber tutorías, ¿no? ¿Has visto algunas empresas en donde escogen a ciertos líderes y los emparejan, por así decirlo, con un senior tal vez de otro país para que les haga como sesiones de coaching? Esas son tutorías de liderazgo para poder complementar ciertas habilidades blandas o algunas competencias para el logro de sus objetivos, ¿no? Ok, ahora, ya vimos ese tema de perfiles. Ahora en conciencia lo que me dice es, ¿cómo creo en mis personas la importancia del desempeño ambiental? Ya sabes que en el punto anterior, tal vez son ingenieros químicos, necesitas ingenieros ambientales, con maestría, qué sé yo, en gestión minera. En planta concentradora requiero a alguien que
no sé, conozca de balance hídrico, ¿no? Ya tengo los perfiles ya, pero ¿cómo logro que la conciencia, ¿no? ¿Cómo logro de que todos realmente entiendan que estoy haciendo esto no solamente porque la legislación me lo pide, sino que estamos aunando esfuerzos en una realidad que ya llegó a mi puerta, ya el fenómeno del niño, o sea, ya está, ya cambió el clima, el cambio climático, ya cambió, amigo, ya llegó, ¿no? Entonces, ¿cómo logro eso? A través de programas de sensibilización. ¿Qué estrategias uso? Depende mucho de los niveles, operario, mando medio, gerencia. Ahí, acá te recomiendo, trabaja junto con tu área de comunicación. Trabaja boletines, team buildings, ¿no? Dinámicas. Ustedes han visto que hay muchos conceptos han escuchado de estos movimientos de ludoprevención, de cómo trabajamos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, eh, de una forma dinámica de juegos. Haz lo mismo, es ambiental. Puedo usar las mismas estrategias. La idea es poder que dentro de cada puesto de trabajo comprendamos cuál es mi rol, la importancia de mi trabajo dentro de mi sistema de gestión ambiental. Comunicación, ya sigo construyendo procedimientos, ¿correcto? Yo tengo dos líneas en comunicación. Tengo mi línea de comunicación interna, que de alguna manera va asociada con lo que te estaba comentando en el punto anterior, de crear conciencia. Acá voy a tener boletines, murales, buzones de sugerencia. En las líneas de comunicación interna, también, al igual que seguridad, oye, ¿cómo mi alta dirección recopila información, preocupación de mis operarios? ¿Cómo mis operarios escuchan las estrategias o las nuevas políticas que salen de mi alta dirección? Son ambos flujos. Ahí hay algunas empresas que tienen, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que tenía un evento muy bonito que se llamaba Diálogo Abierto. Básicamente era tu alta dirección, se ponía en una media luna, ¿no? Y lo que se presentaba, pero no son esas reuniones en donde solamente los supervisores hablan y hablan, sino diálogo abierto era muy puntual por parte de mando medio y alta dirección, y acá era escuchar, ¿no? Tu alta dirección escuchaba. Entonces invitaba a logística, pero no era el jefe, superintendente, era mando medio para abajo. Era recopilar y que sea un espacio de escucha de los trabajadores, ¿no? Se presentaban diversos temas. Son estrategias de comunicación interna para ver, y también puede ir asociado a el mapeo de tus partes interesadas y las expectativas en relación al sistema. Ahora, ese es un punto que lo que te pide la norma en comunicación interna. Normalmente, ¿sabes dónde lo detallamos? En un procedimiento de comunicación, en donde indicamos, esos son los espacios de diálogo que tiene la empresa. La empresa hace comunicaciones o difusiones del sistema de gestión integrado a través, por ejemplo, de televisión cerrada, circuito cerrado, correo masivo, boletines, ¿no? Y nombra todos los espacios que se tienen. Otro punto es la comunicación externa. Eso que te va a sonar con las partes interesadas. Por ejemplo, me ha pasado, no es lo que yo te cuento, no es flor, en verdad nos ha pasado. Yo recuerdo que yo iba levantando este proceso como un área de comunicaciones de una empresa minera. Y yo les decía, hay que mapear cómo tú recibes una comunicación, una preocupación, por ejemplo, de tu comunidad en relación a, oye, ¿cómo están cuidando ustedes el agua? ¿No? Yo tengo varias unidades operativas. ¿Cómo llega, cómo tú recibes de la comunidad alejada esta comunicación y cómo llega hacia ti? Tú la recibes y estableces las acciones necesarias para informarle correctamente. ¿Te imaginas que te llega una carta
y se la dejan al vigilante. El vigilante dice, su comunidad será social, pero no, envía social. Social es ambiental, se lo deja al de la unidad. Ambiental, oye, yo creo que esto lo debe contestar legal, se lo envía a Lima. Lima, oye, yo no tengo nada que ver. Y finalmente llega la ley de comunicación corporativa. Todo lo que te estoy contando, como no sabían exactamente quién era el encargado de recibir y de contestar este tipo de comunicaciones, en todo este interín puede pasar más de un mes. Y finalmente cuando llega al área que le corresponde, ¿sabes qué pasa? Huelga. ¿Por qué? No les interesa esta empresa, no nos contestan. Están contaminando el río y la empresa. Si nosotros tenemos ciclo cero de vertimiento, no tenemos ningún tipo de vertido al río, pero hay un desconocimiento. Entonces, tuvimos una manifestación social, pero, o sea, cuando tú empiezas a hacer el análisis causa-raíz, era algo tan sencillo como que la comunicación haya llegado un mes antes al área que le correspondía y responda. Y llegó después, ya se tuvo que hacer, esto ya era crisis, ya se tuvo que hacer un manejo de crisis y esto ya es otro nivel de comunicación. Cuando hay crisis ya hay otros sistemas de continuidad del negocio que ya lo atienden, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, a mí me ha pasado con comunicación externa. Lamentablemente en ambiental hay bastante comunicación en relación a la parte legal. Y a veces el área legal se queda con tu documento o hay un documento y no saben a quién va. Se queda en recepción, ¿no? Y te llega a ti y te daban un plazo de 7 días para contestar y te llega el día que vence el plazo y tú te quieres jalar de los pelos. No, entonces, ¿pasan estas cosas? Sí, evítenlas. Entonces, tienen que mapear cómo llegan las comunicaciones en casos legales. Hay buzón del área legal, entrenarle en este tipo de casos. Mi equipo de ambientales son de 8 personas. Esa es la persona encargada de todo lo que son permisos y esa persona es la encargada de todo lo que son monitoreos o fiscalizaciones en unidades. Las tienes mapeadas y comunicas a las otras, digamos, a tus clientes internos, lo que van a estar. Lo que les estoy diciendo tiene mucha lógica con mapeo de procesos. Por eso yo les comento que en el capítulo anterior, que es este de acá, a veces a mí me toma el 50% del tiempo de la implementación, porque hay que hacer un buen levantamiento de mapeo de procesos, un buen levantamiento y concepto de gestión de riesgos y oportunidades, porque acá estás estableciendo las bases para todo el sistema. Y si tú tienes bien puesto esta parte de acá, te paseas lo demás, te los paseas, porque ya ubicaste a tus personas, a tu organigrama, ya ubicaste los dueños de proceso, ya comprendiste las interacciones, va mucho más fácil, ¿no? Entonces, con esto de las comunicaciones y con estos tips también que te doy, anótalos, fíjate lo que dicen las normas, ¿no? Y como yo ya te iba diciendo, ya, te estoy haciendo resumen del tiempo, pero acá anda leyendo qué implica comunicación, ¿no? Estamos en el capítulo 7, ¿no? La organización debe establecer qué comunicar, cuándo, a quién, cómo. ¿Lo leo? No me quedó claro. Pucha, la profe ya se acabó la clase. Pero yo me acuerdo que la profesora me dice, cuando hay algo que no me queda claro, me vaya al anexo A. O sea, te vas al final. Y yo empiezo a buscar, pucha, comunicaciones, ojalá que haya más información por acá, porque si no la canción, no estuve atenta a la clase, ¿no? Entonces busca, la. Comunicación. La comunicación debería ser transparente, apropiada, veraz, bacán. Oye, aún así, la leo, es un proceso de 2 vías, hace feria de centro. Eso me dijo la profesora. A nivel interno y con las partes interesadas.
Aún así, no logro entender. ¿A dónde te vas? Te vas a la 14.004. Te vas a la 14.004. Y Jennifer tiene la misma estructura de la 14.001, ¿no? Sí. Vamos a buscar comunicación. Sí, porque sabes qué, no sé, no es mi semana, no estoy entendiendo bien, tranquilidad. Tranquilidad, ingeniero ambiental. Entonces, acá somos personas que resolvemos. ¿Te fijas que acá en la 14.004 hay bastantes ejemplos? Es bonita. Es bonita porque te ayuda a estudiar bien. Y mira, no todos te dan esos tips. Solamente pasan en las clases de Lévate. Tarán, ok. ¿Cuándo, a quién, cómo organizar? Bacán. Mira, hay una norma, la 14.063, que te proporciona información adicional de comunicación. Oye, Jennifer, hay un montón de normas 14. Sí, por eso es la familia de la 14.001, de la 14.000, perdón. Pero tú tranquilo. O sea, mientras vayas ahondando más en sistemas de gestión, puedes ir incorporando más tipos de norma. Pero acá úsala solamente para que te dé ejemplos. Ya, entonces, por ejemplo, la organización debería considerar responder las preguntas u otras comunicaciones pertinentes para sus sistemas. Inquietudes, es lo que yo te decía, a veces pueden devenir conflictos socioambientales. Hay que recordar la historia de las comunicaciones, consultas o inquietudes. Historia de comunicaciones, ay, mis procesos ambientales sancionadores, las quejas de la comunidad. Esto es lo que quiere decir estos ejemplos, ¿ya? Comprende la naturaleza de los compromisos de las diversas partes interesadas. En español, Jennifer. En ambiental, nosotros tenemos herramientas legales que se denominan instrumentos de gestión ambiental, que son los famosos IGAS. Y dentro de los instrumentos de gestión ambiental, tú ya sabes que tú puedes tener un día, un EIA. Tuvimos un curso en el debate de esto ya. Un EIA detallado. Te lo estoy colocando en el chat ya. EIA semidetallado. Yo puedo tener distintos instrumentos. En esencia, va a haber una evaluación de riesgos, va a haber un levantamiento de información de monitoreos, va a haber un análisis y en función a ello, al proyecto que yo esté estudiando en este tipo de IGAS, van a haber propuestas, planes de acción para el cuidado del suelo, para el control de calidad de aire, para infraestructura para evitar algún tipo de contaminación. Y en ese tipo de programas van a existir también compromisos sociales. Por ejemplo, hay algunas empresas que hacen su planta de tratamiento de agua potable y a la a la comunidad que están alrededor le dice, ¿sabe qué? Qué sé yo tengo una capacidad de 30 metros cúbicos por minuto, por segundo, no sé si estoy diciendo una tontería ya, 30 metros cúbicos, de los cuales yo te voy a proporcionar 10 metros cúbicos a la comunidad. O sea, para mí sobrado 20, pero como yo tengo una capacidad de 30, 20 para mí, 10 para ti. Y eso queda un acuerdo. Si tú no cumples con esos 10, la comunidad se te va a poner brava. Y eso podría generar una queja documentada. Ahí va una comunicación. Y que tenemos que responder. Va a llegar el comunicador y el comunicador tiene que saber, oye, esta queja, este reclamo es procedente por el tema ambiental porque hay un compromiso. Y para que sepa qué estrategia en la respuesta. ¿Ves que no es tan, como que, no es tan fácil? O sea, en el sentido de que todo se va conectando. Y a veces decimos, comunicación es sencillo. No es necesario documentar algunas comunicaciones. Y en general pasa para todo el sistema de gestión ambiental. No es necesario que le pongas a todo formato o a todo registro. ¿A cuál va a ser necesario ahorita? Te voy a decir. Un buen ejercicio es que tú busques en la norma cuántos debes existen. Son los mandatorios. Y también cuál es la obligatoriedad de algunos procedimientos o de mantener información documentada.
vas a encontrarlo en la norma, significa que en una auditoría te van a pedir ese tipo de documento específico. Los demás lo puedes como no puedes tener. ¿Es obligatorio la matriz FODA? No. ¿Dónde dice que tienes que tener matriz FODA? La obligatoriedad va con determinar las cuestiones internas y externas. Lo puedes tener en el manual y ya está, ¿no? Entonces acuérdate que en el mundo de sistemas de gestión de estándares somos bien objetivos. No es lo que a mí me parece, lo que yo creo. Yo lo leo, lo interpreto y digo, la información debe determinar. Ok, ¿yo cómo determino? Determino colocando en el manual o un procedimiento, ya veré yo cómo lo hago para cumplir la organización debe determinar. Ok, entonces, y mira, todavía acá hay cuadro de ayudas, ¿no? Bien bonito es acá tabla de comunicación interna. Mira, tienes, ¿cuánto? Media hoja, casi 2 hojas y media hablando solamente de comunicación interna. Y cuando voy a mi 14.001 más la información que está en los anexos, pero si yo me quedaría solamente con lo que me dice la 14.001, me quedo con esto y ya está. ¿Ya? Entonces, si hay información que no te queda clara, tienes el anexo y tienes la 14.004 para que amplíes en ejemplos o amplíes en conceptos. Ahora, viene la parte, creo yo, más pesada de este capítulo. Información documentada. En información documentada, básicamente es cómo aterriza tu sistema de gestión. Tú tienes un aspecto de cómo tú creas y actualizas los documentos. Y en este crear y documentar, perdón, en crear y actualizar es cómo tú vas a definir, cómo identificas, cómo describes, qué formato usas, qué medio de soporte tú vas a definir. Es decir, tú vas a admitir que todo sea papel. Jennifer, ¿hay algunos casos en donde yo debo definir? Sí. En algunas normas legales, ahorita mira, se me ocurre más los casos de seguridad y salud en el trabajo que ambiental. Si alguien me dice ambiental, me pasa la voz. Hay algunas normas por seguridad y salud en el trabajo en donde te especifican que debes conservar una copia física por 10 años o por 15 años. Imagínate a estas alturas de la vida que te digan una copia física. Y esas empresas que son grandes empresas tienen que alquilar almacenes para guardar esas copias físicas, porque te caes una fil y te lo puede pedir. Y mira los costos asociados y eso, ¿a dónde va a ir? Tienes que contemplarlo en tu presupuesto, ¿sí? Por eso es importante entender todo lo que me pide el sistema para luego ir llenando bien las cajitas, el esqueleto que tengo de la ISO 14000. Entonces, y no solamente crear, o sea, ya, yo tengo un procedimiento, tengo una estructura, mi código va a ser SGA de ambiental, luego viene el número, el tipo de documento, si es procedimiento, manual, ¿no? Ya, ¿cómo vas a hacer la actualización? Ah, ya, yo les voy a decir en mi documento que toda vez que hay un cambio en el proceso, o cambio, por ejemplo, en jefatura o en metodología, un dueño de proceso tiene que escribir por correíto. Me tiene que decir, oye, quiero hacer una nueva versión. Lo trabajamos en conjunto y luego hacemos una difusión a todo el área con ese tipo de documento. Te lo he explicado así de sencillito, sería la actualización. En control de información documentada, hay algunas empresas que deciden tener, por ejemplo, en campo, copias controladas. Si puedes evitar tener copias controladas, evítalo. Porque ahí, pero a veces es imposible porque tú tienes gente, operario en campo, que no está con la computadora y necesita tener, qué sé yo, el instructivo de qué hacer en caso de derrame de cianuro, cómo atender un vertimiento de tal cosa y necesita tenerlo publicado.
Y tú, cada vez que haces una edición de ese procedimiento, tú tienes que saber en cuántos lados está publicado para hacer la actualización. Por eso te digo, evítalo, pero en la medida que sea posible, pues porque hay algunas situaciones en donde tienes que tener. Tú definirás puestos de copias controladas. ¿Qué son puestos de copias controladas? A veces tú colocas un file, por ejemplo, en el medio de la planta, bajo techito, que no le llegue el polvo, ¿no? Y le dices a todo el personal, acaban de hacer los procedimientos de la parte ambiental y puedes tener varios puestos. Eso te va a hacer la vida más sencilla para saber, en ese puesto de copia controlada están todos los instructivos, procedimientos de planta. Entonces tú los puedes controlar, ¿no? Y acá te voy a mostrar. Mira, ya hice este ejercicio ya. Te lo voy a compartir, pero yo creo que realmente te va a servir que tú lo hagas. Cuenta en la norma 14.001 qué requisito te pide mantener información documentada y conservar información documentada. Mantener procedimiento, conservar por registro. Entonces, me pide de alcance la política me pide. Riesgos y oportunidades, no. Organizaciones tienen que estar preparadas para emergencia. Plan de emergencia, me la pide, es obligatorio. Objetivos, ¿quién me lo pide? Parcial, apropiada para la competencia. Necesito. Implementación de programas de auditoría. Es cumplimiento parcial. Me lo sugieren, me dicen puede. En vez del debe de mantenerse documentado, puede mantenerse documentado. Me voy por acá. Entonces, este ejercicio te puede ayudar para ver qué documentos son obligatorios. Cuando yo hablo de mapeo de documentos, es una capacitación que hice hace un tiempo. Empieza por el mapeo de procesos, porque te va a ayudar a establecer un orden. ¿Qué es proceso? ¿Qué es actividad? ¿No? Luego que yo he visto mi nivel 0, mi nivel 1, esta es una gestión basada en procesos. Yo uso una metodología de CIPOC, entender quién es mi proveedor, entrada, salida. Y luego veo quién puede crear documentos. Los analistas, los superintendentes, ¿todos podemos crear documentos? No. Ciertos perfiles por autoridad. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de la estandarización? ¿En qué indicaciones le voy a dar a mi personal sobre cuándo se van a modificar? Por ejemplo, tú puedes tener en unas organizaciones, se modifican los documentos toda vez que hay un cambio. Actualización, normativa, cambio en el sistema, ¿no? Pero también podrías indicar, en caso que en un periodo de 2 años no haya ningún cambio, igual, o sea, tú tienes un documento que pasó 2 años y tú le tocas la puerta al laboratorio químico y le dices, oye, ¿has checado tu procedimiento de disposición final, por ejemplo, de materiales de laboratorio, de los vidrios, todo eso? No, se mantiene igual. Por favor, ya han pasado 2 años y no he visto que me has hecho alguna solicitud de cambio. Sigue con el código 2022. Te voy a pedir que todos esos documentos que no han sufrido cambios, les des una revisión y me corrobores que se mantiene en esa versión. Esa puede ser también una estrategia para de alguna manera obligar al dueño del proceso a que lo revise. Y por último, que él sea responsable de decirte, lo chequé, se mantiene, ok, bacán. También tú puedes establecer una frecuencia. Cuando hablemos de documentos, vamos a hablar de jerarquía documentaria. Generalmente,
en un nivel alto se encuentran las políticas, visión y visión. Si te fijas, esto sale de la alta dirección, ¿ya? Objetivos estratégicos y el manual. El manual suele ser la presentación de todo el sistema, un resumen. El manual del sistema de gestión integrado. Luego, un siguiente nivel, por ejemplo, yo acá estoy en un entorno corporativo. Salen los lineamientos a nivel de corporativo, que aún se ser las reglas del juego a todo el grupo. Por ejemplo, podría ser cómo vamos a trabajar la comunicación interna y externa. Va a ser estándar. Toda vez que llega un tema de OEFA, se va a legal, ¿no? Por lo general. El área social no comunica directo cuando hay un tema con una autoridad, un tema asociado legal ambiental, siempre se tiene que vincular al área legal corporativo, por ejemplo. Y eso sale desde el corporativo. Nosotros definimos documentos específicos, que eran los que ya salen de las unidades, y porque a veces cada unidad tiene procesos específicos. Y acá yo puedo tener procedimientos, instructivos, PETs, estándares. Los tipos de documento que tú vas a tener va a depender si vas a documentar procedimientos o si voy a documentar actividades o tareas. Vuelvo a sugerirte, acá a lo sencillo. Depende del tipo de documento o del tipo de organización que tú tengas, pueden ser muy complejos. Acá te estoy mostrando tal vez una más compleja porque es un área grande, ¿no? Es un corporativo y tiene varias unidades mineras. ¿Cómo hago la codificación? Por ejemplo, acá yo tengo varios tipos de empresa. Entonces, mis primeros códigos va a depender del tipo de empresa. Luego, el área, el documento y 01, ¿no? En caso que sean documentos corporativos, por ejemplo, de alcance general, ver de frente, ¿no? Entonces, em, voy a hacer un documento de Antapite, va a ser ANT, va a salir de mi área de administración y finanzas, ANT del área de finanzas, AF, y el tipo de documento que voy a hacer va a ser un procedimiento. Y como va a ser el primero, va a ser 01. Entonces, esto te lo dice la ISO, depende de cada empresa. Suele ser así, suele tener estos acrónimos del área, del tipo de documento, pero hay empresas que lo hacen diferente. Cuando tú estés en una empresa, te tienes que fijar cómo ellos han establecido su codificación, su jerarquía de documentos para que tú te puedas, digamos, hallar, ¿no? Tarará. Quiero mostrarte. Y mira lo que a veces hacemos cuando empezamos a hacer de documentos. Hacemos plantillas, ¿no? Por ejemplo, quiero documentar un estándar, ¿no? Entonces yo digo, ok, tu estándar va a tener objetivo, alcance, referencia. En objetivo vas a colocar la razón de ser del documento, el beneficio de esa aplicación. El alcance, si es corporativa o específica. En referencia tal, vas a tener un espacio de definiciones. Si no tienes ninguna, le vas a colocar no aplica, ¿no? Entonces, hay empresas en donde ya te especifican estas plantillas para que la gente que le toque querer el documento sea más sencillo. Yo uso plantillas de procedimientos instructivos. A veces yo sugiero hacer documentos también con fotos. O por ejemplo, si trabajo con la gente de laboratorio, puedo hacer un documento solo con flujograma. Hay distintas técnicas de poder hacer documentos, ¿no? Lo que te aconsejo es que cuando tú empieces a documentar, creo que por acá tengo un modelito ya. Ujú. Lo he hecho en vicio, pero ahorita no tengo instalado el vicio. Dame un ratito.
estábamos haciendo pruebas de jerarquía documentaria. Acá estábamos haciendo ruta de aprobaciones, porque eran varias a nivel corporativo, de unidad, para ver quién aprobaba ese tipo de documento. Ese es cuando tengo organizaciones más complejas, ¿no? Y en un documento se suele colocar el código. Y eso es, a esto iba, ¿no? Cuando te vayas a documentar antes, que tu primer paso sea hacer un flujograma. ¿Sabes por qué? Porque algunas veces yo digo ya, ¿cómo empieza la elaboración? Hay una solicitud de la persona del área y para hacer una creación de un documento usa la plantilla. Luego consulta con sus compañeros de área y elabora, actualiza. Luego le va a enviar a revisión. ¿Y qué pasa si producto de la revisión no está bien? Se regresa a que se consulte otra vez con las personas y va a la revisión por el responsable. Si está bien en cuanto a la estructura, a través de un correo electrónico se le envía al coordinador del sistema. El coordinador del sistema lo va a revisar, de acuerdo a este documento, va a revisar el código, control de cambios, y va a decir, ok, procede o no procede. Entonces, cuando yo empiezo a documentar sin hacer un flujograma, a veces me pierdo estos cuadros decisivos. ¿Qué pasa si, o sea, reviso, pero toda vez que tú revisas, no va a proceder, ¿correcto? Hay la chance que no proceda. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay algunas veces en donde se termina ahí el proceso. O se regresa y se va a regresar inmediatamente al anterior o regresa tal vez 4 o 5 espacios. Entonces, cuando tú documentes procesos, consejo, primero arranca por un flujograma. Y luego que has arrancado con el flujograma, empieza a completar. Y a lo sencillo, como esta empresa es compleja porque es un grupo, acá tengo como 10 hojas. Anexos, son varios porque hay mucha información que me sirve, ¿no? Pero también tú puedes tener, a ver, déjame ver si por acá tengo uno, puedes tener también, chun, 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 o estas cuántas hojas son, casi igual, ¿no? Ahí, mira, más chiquita, esta es más chiquita, y la ley se cumple, ¿no? Entonces lo importante, Jennifer, ¿cumple en función a qué? ¿Qué te dice la norma? ¿Cómo se hace la creación y actualización? Que esté cómo identificar y describir, formato que voy a usar, quién va a revisar y aprobar. Ah, por eso esos cuadros, sí. Y pueden ser tan complejos como los que yo te he mostrado. Por ejemplo, acá lo ves un poco más complejo, ¿no? O más sencillo, como, como este de acá. Tipo de documento, quién elabora, revisa y aprueba. Y está. Porque tal vez es una organización más pequeña, ¿sí? En general, deberíamos irnos por las cosas más sencillas. Si requieres más información, de la misma manera, ándate al anexo A o a la 14004. Hay talleres, yo sinceramente este aspecto de documentación hago talleres exclusivos de cómo documentar. Por ejemplo, algunas veces he hecho talleres medio chistosos, ¿no? Sobre construyamos, ¿cómo haces un avión de papel? Papá. Ya, tú hazlo con fotos, tú hazlo con un flujograma, tú documenta y hay una misma actividad que lo hacemos de 3 formas distintas. Cuando documentamos, no documentes, es decir, no escribas pensando para ti. Documenta pensando en el usuario, porque a veces usamos palabras muy técnicas o a veces no escribimos de una manera lógica, es decir, no partimos por la planificación, luego con el desarrollo, con la inspección, el cierre de documento. El flujograma va a ayudar mucho a la comprensión del usuario. Y si tú tienes un usuario de laboratorio, insisto, un técnico, yo hago flujogramas y me quedo ahí. Algunas veces he trabajado en seguridad y salud en el trabajo
con un grupo de personas que eran los arrieros, que eran personas de comunidad y no todos hablaban español, ¿no? Entonces, eh, hemos traducido algunas veces y ahí también te tienes que fijar, ¿no? Que he hecho Aymara y otras, ¿sabes qué? Yo hacía instructivos de uso de casco de PPs, fotos o dibujos. Evitaba letras. Me era mucho más sencillo porque se indicaba cómo colocarte y ya está. Entonces, cuando yo documento, y esas son las reglas de la comunicación, incluso cuando tú haces tus charlas y tus orientaciones, cómo tienes que pensar en la otra parte del usuario para que establezcas las estrategias. Y el material que te estoy contando lo puedes encontrar eh, en internet. Lee también de los anexos a la 14004 sobre cómo documentar correctamente. Ok, parece pequeño, pero no lo es. ¿Sí? Nos estamos yendo a la parte de la operación. Planificación y control operacional y preparación y respuesta ante emergencia. Me voy a quedar acá, no voy a ir mucho a la norma para podernos ahorrar un poco de tiempo y me parecería más importante mostrarte más ejemplos, ¿ya? En control operacional, básicamente, lo que voy a hacer es, oye, tú ya hiciste una línea base, ¿no? En identificación de aspectos e impactos ambientales. Ya viste significancia de aspectos ambientales. Ahora, ¿qué voy a controlar en control operacional, valga la redundancia? Te voy a mostrar. Ok, te quiero mostrar un diagnóstico que hice para una empresa del sector académico. Querían ver cómo estaban, no tenían una implementación de una ISO 14, pero tenían algunos lineamientos. Entonces quería que yo les vea punto por punto y les indique cómo estaban en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es lo que te quiero mostrar. Ya estamos. Entonces, mira, cuando hablamos de operación, nosotros hablamos, por ejemplo, de gestión de contratas, ¿no? Si tienes reglamentos internos, políticas que te establezcan cómo es el control de ingreso de contratistas. Em, Tú tienes un control operativo. ¿Te acuerdas que hablábamos de competencia y sensibilización? Pero para el personal que tú tienes a tu cargo. Esos controles operativos de perfiles de competencias necesarias para personas que van a estar en contacto con aspectos ambientales, ¿cómo lo traduces a tus terceros? En los procedimientos de compras, no, en los procedimientos de control de proveedores o homologación. Por ejemplo, en adquisición de bienes y servicios. ¿Cómo yo establezco requisitos ambientales? ¿Cómo establezco controles en las compras? El no uso de plástico, por ejemplo. Cuando yo también trabajo con seguridad y salud en el trabajo, y me voy a equipos de protección personal, voy con logística y voy con almacén para que no solamente usen el desecho de un EPP, sino también consideren accesorios.
porque a veces te cambian todos unos lentes, pero lo que tiene que cambiar solamente es el marco, o por el contrario, solamente las lunas. Entonces, teniendo accesorios, uno, minimizo mis residuos sólidos en EPPs, ¿no? Y hago más óptimo e incluso podrías ahorrar, podrías representar un tema de ahorro y ahí podría empezar a vender estos criterios ambientales como también oportunidades. Hablamos de retorno de inversión, ¿no? Y de hecho eso es ya. Controles de ingeniería. Acá vamos a hablar, el amigo comentaba, ¿no? De consumo de agua, por ejemplo, urinarios secos, inodoros ahorradores, reguladores de agua, de caudal. Hay controles de riego conificado asociado al aspecto ambiental de agua. Para energía eléctrica, uy, hay un sinfín, ¿sí o no? Dependiendo del sector o de la naturaleza de tu negocio. Hay energías ahorita alternativas, paneles solares, ahorradores, ¿no? Pero va a depender mucho qué es lo que haga tu empresa, ¿ya? Consumo de papel, ¿no? Programas de gestión de residuos, contenedores, eso es parte de tu control operativo, ¿no? Acá estamos viendo la infraestructura, zonas de almacenamiento temporal, la comercialización, reciclaje, donación, capacitaciones como parte también de controles operacionales, ¿no? Y cuando yo veo preparación y respuesta ante emergencia, ¿qué es lo que yo voy a ver? En principio tengo que identificar las situaciones de emergencia y ver mis mecanismos de respuesta. Identificación de escenarios de emergencia a mí me suena. Primero hacer la evaluación de riesgos, correcto, sí. Podría usar lo que viene de mi matriz de identificación de aspectos ambientales y evaluación. Podrías. Algunas veces tienes que hacer evaluaciones específicas a algún componente. Presa relavera, a veces tienes infraestructuras que necesitas una evaluación de riesgos más compleja y con tu matriz no te es suficiente. Hay otras que te es suficiente con la matriz. Esa información que venga de esa evaluación de riesgo, yo voy a elaborar mi plan de emergencia. Creo que había una compañera acá, no sé si ha venido, que me hablaba acerca de la estructura del plan de emergencia. Hay algunas veces en donde la legislación te establece la estructura del plan de emergencia. Hay una legislación general y también, por ejemplo, dentro del reglamento de seguridad minera, te establece algunos parámetros, ¿no? Y ahora, identificaste, hiciste la evaluación de riesgo, la identifiqué y luego tengo, evidentemente, hacer simulacros para ver que si lo que yo he establecido como lineamiento está funcionando, sí o no. Lleva los simulacros. Entonces, Jennifer, más o menos, ¿cómo es eso? Vamos a ver esta información, ¿ya? Yo puedo haber implementado un plan de emergencia. Luego tienes que ver a campo, ¿no? La puesta a prueba de las acciones, ¿no? El cumplimiento de los simulacros. Algunas veces tú coordinas con INDECI, ¿no? Los reportes de los mismos. Y acá voy levantando, hoy ha sido dirigido hacia estos niveles, ¿no? La participación de los contratistas, de tus terceros, en los simulacros, ¿no? La evaluación del mismo, análisis de oportunidad de mejora y cambios de infraestructura. Todo eso tiene que estar dentro del alcance de tus procedimientos de respuesta ante emergencia. Acá vi más mejoras en relación a temas, por ejemplo, había manipulación de químicos, productos químicos en laboratorio, pero no tenían kits específicos, ¿no? Este tipo de cosas, mantenimientos, calibraciones, red contra incendios o controles más específicos, también hace parte de controles operativos y de otros controles específicos dentro de respuesta ante emergencia, ¿no? Entonces, en verdad esa parte a veces me queda pequeño para hora y media, estos talleres, estos de implementación, de interpretación e implementación suelen ser más extensos y me queda unos cuantos minutos para poder absolver algunas dudas. Así que alumnos aprovechen. Cuéntenme, ¿hay algún comentario, alguna consulta que quisieran hacer sobre algunas técnicas en la implementación en el capítulo 7 de soporte o de operación, de control operacional o de emergencia? ¿Los escucho o los leo?
Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Permítame comentarles que ya los micrófonos han sido activados. Si ustedes desean participar, hacer las consultas a la ingeniera Jennifer Guadalupe, pues gustosamente estamos ya atentos a sus consultas, ya sea por micrófono o también por chat. He compartido en este momento también el enlace de asistencia para que puedan ustedes validar su participación en esta sesión y también pues los números de contacto de nuestra coordinadora académica, la licenciada María Rojas. Bien, cualquier consulta, asesoría, pues estoy atento a sus consultas y a sus consultas y respuestas también de pronto por ahí por parte de la licenciada Jennifer Guadalupe. Perdón, estaba con el micro apagado. Entonces, muestro el índice de la norma, que es lo que hemos visto, el capítulo 7, los requisitos de apoyo y también los requisitos de operación. ¿Hay alguna duda, comentario en relación a estos puntos? Claudia Madariaga, ¿estás presente en clase? Estimado señor Wilfredo Girbau, ¿pudimos complementar estos aspectos con el concepto de calidad que manejas? Eh, Normalmente lo que corresponde, bueno, como estabas comentando correctamente el tema de procedimientos o procesos de apoyo, de operación, Ujú, normalmente pues están relacionados a procesos operativos, controles operacionales, en temas de competencia, por ejemplo, ujú. implica mucho el hecho de que, aparte de que las personas puedan cumplir con el perfil, es que realmente, bueno, hay muchas personas que, digamos, son profesionales o están muchos años en las mismas organizaciones y a veces no tienen pues un cartón, un certificado que valide esto. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, en una empresa donde hacían soldadura, ¿ya? Habían maestros soldadores que trabajaban en esa empresa cerca de 20, 25 años. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar como ayudantes de maestranza y nunca, digamos, llevaron un curso de soldadura como tal. O sea, lo aprendieron en el tiempo, en el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de ellos, iba cualquier persona, digamos, ya especializada en temas de soldadura y prácticamente tenían el mismo conocimiento, solamente que en un caso estaba documentado y en el otro caso no. Entonces ahí, por ejemplo, lo que se tuvo que hacer fue hacer un curso, digamos, básico, pero que las personas pudieran demostrar sus competencias al momento de hacer evaluación, ¿no? Entonces, de esa forma, digamos, se salvó eso. Gracias, Después, otra Wilfredo. parte también, Quédate, después, otra parte quédate. ahí también, ay, Ale, perdón, di. No, quédate conmigo, quédate conmigo. Lo que tú acabas de mencionar se precisa en la 7.2. En el 7.2 hablamos de tres conceptos, ¿sí o no, Wilfredo? Educación, formación y Y experiencia experiencia. apropiada. Entonces, Wilfredo ha hecho un ejemplo bien interesante que a ustedes les puede pasar. Tal vez no he completado el aspecto de educación. No tiene competencia. Momento. ¿Cuántos años de experiencia tienen estos soldadores? Y como él bien dice, ¿cuántos años tenían estos soldadores, estimado? 25 años en la misma empresa. Imagínate, ¿no? Sabía más que tú, pues. Uf, más que un máster. Entonces, lo que tú podías hacer con una estrategia, que muy bien lo ha hecho Wilfredo, es esa formación, documentarla. Él lo ha complementado con una educación, pero también podría ser como una especie de seniority o hacer o alguna documentación que fortalezca o respalde la formación que le ha dado la empresa, ¿no? Y también es válido. Lo que el compañero indica es lo que ocurre donde trabajo. Y tienes trabajos de alto riesgo, sí. Entonces, la norma te establece y eso pasa tanto en calidad como también en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Educación, formación y experiencia. Tienes tres chances para responder competencia, ¿no? Entonces, ¿quieres ver más de este detalle?
lee el anexo de la norma, checa también la 9000 y la 14004. Otras estrategias para ver los temas de formación. Gracias, Wilfredo. Y me estabas hablando de otra cosa, muy interesante tus aportes. Te invito, por favor. Te escucho. También en la parte, por ejemplo, cómo generar conciencia en las personas. En una ocasión también me tocó estar en un lugar donde el nivel, digamos, de formación que tenían las personas en el lugar, o sea, apenas tenían primaria y algunos ni siquiera sabían leer. Entonces, cómo transmitirles a ellos justamente un procedimiento que pues todo estaba escrito, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que se hizo como estrategia con el área de comunicaciones, porque ellos tenían un área de comunicaciones, fue o sea, transformar a los trabajadores en muñecos, como dibujos animados. Entonces, las Ah, personas qué al verse, divertido. claro, o sea, al verse allí, ya no veías pues, una foto bajada de internet, sino se veían ellos Ujú. cómo se debían poner el equipo de protección personal, cómo debían hacer, digamos, sus protocolos de seguridad y todo ello. Entonces, eso generó atención en ellos porque el problema es que siempre se les daba procedimientos, pero Ujú, uno obviamente no los leían porque no sabían leer, ujú. y otro porque los que sí medianamente sabían leer, sencillamente lo recibían y lo guardaban. Entonces no se generaba esa, ese clic entre el procedimiento y lo que ellos realmente hacían, ¿no? Entonces, con Sí, el que fue área un de poco lo que me comunicaciones, pasó, que te comenté cuando yo trabajaba con un exacto, sector de tal arrieros, cual, que tal hablaban cual, mucho fotos, amigo, dibujitos, exacto. y eso me Sí, ayudó. eso sirvió. Eso nos sirvió mucho. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Wilfredo. Has ayudado a complementar mis tips. Y es que tips hay varios. Y si se fijan, tal vez en las clases, cuando todos vamos aportando, vamos obteniendo más tips, ¿no? Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Le doy pase acá a nuestro ingeniero Hugo. No, si deseamos aprender más, ya saben, leamos el anexo A, que te va a dar mucho más ejemplos, y anda también a la ISO 14004, que te da mucho más casuística. Si tienes dudas, no, o si quieres hablar más de este tema, podemos hablar la próxima clase, unos 5 minutos. Empezamos 8:30 en punto y hablamos unos 5 minutos, algunas consultas que tuvieses este bloque. Muchas gracias, eso es todo por mí. Muchas gracias, ingeniera Jennifer. Bueno, ha sido bastante retante realmente esta sesión. Entiendo que está un poquito resfriada y bueno, problemas con la garganta, pero sin embargo, pues usted ha continuado y nos ha dado pues una excelente sesión a cada uno de ustedes. Bien, agradecer también a cada uno de ustedes como participantes. Su participación activa siempre es fundamental y enriquecedora para poder nutrir más nuestra clase, nuestra sesión en la experiencia que todos nosotros como ingenieros, como profesionales, como gestores de esta norma, pues, interpretarla, e implementarla, pues nos sirve de mucho para poder nosotros también trascender y conocer a más profesionales. Elévate Perú se enorgullece de traer este diploma nuevamente hacia ustedes y bueno, les agradece su participación en esta sesión. Es hasta el momento, ya hemos concluido y bueno, he compartido también recordarles que el enlace de asistencia para que puedan validar su participación, eso es importante y necesario para nosotros poder acceder a nuestras acreditaciones, nuestras certificaciones y todos los beneficios que vas a continuar ahí dentro de nosotros como comunidad de Elévate Perú, los beneficios que tienes, las oportunidades que se vienen y los descuentos exclusivos también, ¿por qué no decirlo? En esta oportunidad que te estamos brindando el día de hoy, estimado profesional. Voy a compartir nuevamente al chat, voy a volver a escribir acá el enlace de asistencia para que ustedes puedan registrarse y puedan validar su participación. Bien, en este momento ya he compartido, acabo de compartir la sesión y bueno,